Alguna gente podría decir, bueno, entonces los PCGA en Costa Rica, y lo pongo precisamente con signo de interrogación. La pregunta de fondo es ¿cuáles son? ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Costa Rica? En otras palabras, si viene un extranjero, como decía un error, o sea, cuando viene alguien del extranjero, la primera pregunta que le hacen a uno, si van a hacer, por ejemplo, un due diligence, si uno le da los estados financieros, es ¿con qué base están preparados estos estados financieros? Uno podría llegar y decir, con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Costa Rica. Ok, perfecto, me gustaría leérmelos. Entonces, ¿qué le doy? Aparte de lástima, ¿qué le doy? ¿verdad? Por eso, ¿qué le doy? ¿Qué es lo que hemos hablado aquí? Un folleto de 3 páginas. O le doy una copia de los mexicanos, pero entonces, ¿cuáles? El A1, que ya no existe. El A2, que ya no existe. Le digo, mira, el B10, que ni siquiera lo tuvimos que aplicar nunca. ¿Qué le digo? Por eso, ¿quién le responde uno? A alguien que viene de afuera. Y no tanto pensemos entonces ahora afuera. Precisamente hagamos la pregunta a lo interno. ¿Qué me respondo a mí mismo? O sea, ¿cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Costa Rica? Cuando estudiamos contabilidad, ¿con qué libro que se llamara Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Costa Rica estudiamos nosotros? O sea, ese libro nunca existió. Nunca ha existido. Y ahí lo que voy es que entonces ni siquiera hay que engañarse mucho. O sea, si nosotros incluso estudiamos y estuvimos en la universidad y todo el mundo me imagino que alguna vez se lo preguntó, ¿cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados en este país? Y esa respuesta no existe. Los cursos universitarios, hablando de la parte precisamente académica, en ese tiempo, tanto como hoy, tampoco es que hemos cambiado mucho, pero en ese tiempo, cada profesor enseñaba ¿qué? Lo que le daba la gana. Claro, por lo menos hace unos 30 años, casi todos enseñaban, por lo menos, con el mismo libro. ¿Cuál era? Finney Miller. Ahí está. Por eso, o sea, todo el mundo salía con la misma carajada. Sí. Se enseñaron bien. Se nota más o menos de qué edad son, ¿verdad? No hay mucho problema con eso. Entonces, sí, y después con queso, ¿verdad? De Finney Miller pasamos a queso. Pero de queso, ya ahí en adelante todo el mundo ha escogido los libros que quieren, ¿no? Por un lado enseñan con uno, por otro lado ahí van otros. Ahí no hay nada que hacer. Pero en el fondo, entonces, si nos ponemos serios, la pregunta es para los que estudiaron con Finney Miller, o sea, los jovencillos por acá. Finney Miller, ¿de dónde era? ¿No? No, era norteamericano. Finney Miller era un libro norteamericano, o sea, que lo que usábamos eran los principios de Estados Unidos, ¿verdad? Vigentes hace 30 años, ¿verdad? Estábamos un poquitillo desactualizados, pero eso es lo que usábamos. Esa es la realidad. Igual queso, ¿de dónde era queso? También, es norteamericano. En la Universidad de Costa Rica hace unos años estaban usando otro también, no me acuerdo. Pero es norteamericano. El autor es norteamericano. ¿Ah? No. Me sonaba como medio... sí sé que era un ex socio incluso de Ernst & Young, eso me causó gracia, pero no me acuerdo el nombre. ¿Ah? Tópicos especiales. Bueno, usábamos un libro diferente, pero la cosa es que era gringo. ¿Ok? Entonces ahora sí, llegamos, nos vamos a brincar la parte fiscal para hablarla más en detalle. Base efectivo. ¿Existe la posibilidad de emitir informes sobre la base de efectivo? La respuesta es sí. ¿Sí se puede? ¿Existe esa base? Pues sí. Todo se puede registrar con base de efectivo. Déjalo por seguro que sí. Ahora, ¿cuál es el problema de esa base? Que hay que explicarle bien al usuario que podrían haber cosas que no estén registradas porque no se han pagado y uno no sabe. Pero que se puede, se puede. ¿Por qué dijimos que se puede? Porque la norma dice, se vale, siempre y cuando definamos los usuarios y pongamos algunas restricciones en el uso. Se puede. Y otras, ¿por qué otras? Bueno, si alguien me sale con que quiere que usemos las NIF y no las NIF, nosotros usamos aquí las NIF. ¿Quién usa las NIF? Las NIF. Tenemos dos, NIF, ¿verdad? Y NIF. ¿Quién usa las NIF? México. Normas de información financiera. Así se llama en este momento en México. Ya no se llama principios de contabilidad mexicanos. Eso no es así. En este momento se llaman normas de información financiera. ¿Qué fue lo que le quitaron?
La otra ahí de internacional, como lo explicó Don Errol, ellos se tomaron la molestia de tomar las normas internacionales, hacer su propio estudio y empiezan a emitir unas normas de información financiera para uso en México. Entonces, si por alguna razón tuviéramos, por ejemplo, una casa matriz mexicana y nos dice que usamos las NIF, ¿tenemos algún problema en usar esas NIF? No las NIF, ¿verdad? Las NIF, las de los mexicanos. Claro que podemos, siempre y cuando tengamos, ¿qué?, la capacidad para hacerlo. ¿Qué significa eso? Que aquí es donde empieza y donde vamos a usar un término tico, ¿verdad? Donde la chancha tuerce el rabo. Está muy bonito decir que podemos usar varias bases contables, eso es muy lindo. El problema es que el auditor necesita estar, ¿qué?, capacitado. ¿Bien? Y ahorita vamos a hablar más a fondo de eso. Pero es muy lindo decirlo, ¿ok? Capacitado es donde está el asunto. ¿Podremos hacerlo o no? Por ejemplo, si me piden de acuerdo con las normas mexicanas, las de información financiera de ellos, ¿las conoceré? ¿No? Ahí las conocen. Nosotros nos olvidamos de los mexicanos ya hace bastante rato. Tanto así que la mayor parte de la gente por eso ni siquiera sabe que ahora ellos usan la NIF. Que así es como se llama. Porque nosotros ya nos olvidamos de los mexicanos. Bueno o malo, depende. Para mi gusto, está bueno que nos olvidáramos de ellos. Bien, ahí está una cronología que no vamos a repetir entonces porque ya Don Errol la explicó, pero ahí se las tienen ustedes, las pueden guardar. Ahorita vamos a hablar de la parte fiscal, voy a terminar de hablar de la NIF y demás. Hipótesis fundamentales de la NIF. O sea, la NIF, cuando ustedes toman el marco de referencia, habla de hipótesis fundamentales, sobre los cuales, ¿qué?, se desarrollan los principios. Eso es de lo que habla. Entonces, por ejemplo, la base de acumulación o devengo, hipótesis de negocio en marcha, comprensibilidad, relevancia, Repito, esto no es un seminario, así que no vamos a venir aquí a desarrollar esos temas. Lo que estamos diciendo es que hay una base sobre la cual las normas se desarrollan. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el marco conceptual, por eso, pero esto es. Entonces, la norma, ¿cómo le llama? O el marco conceptual, perdón, le llama hipótesis fundamentales sobre las cuales se basa el desarrollo de las normas específicas. ¿Estamos de acuerdo? Es eso lo que estamos usando. Ahí está todas las que tenemos en la NIF en este momento. Como ustedes verán, está materialidad de importancia relativa, una de las más significativas con las que tenemos que trabajar hoy por hoy. En fin, ahí estaban y existen. O sea, que si uno tuviera que volver a repasar un poco y hablar incluso de la formación de los estudiantes, uno de los problemas que yo sí he notado en algunos de los seminarios o algunas de las, incluso los profesores hoy por hoy en las universidades, es que ni siquiera pueden definirle estos términos a los estudiantes. ¿Ok? Ni siquiera saben entonces cuáles son las hipótesis fundamentales sobre las cuales nos basamos para desarrollar los principios que estamos usando. Y eso sí se está convirtiendo en un problema serio, porque uno debería saberse esto de memoria. ¿Ok? Seguimos entonces. Restricciones a la información relevante y fiable. Esto también está en el marco conceptual. La oportunidad, siempre hay un problema de tiempo, ¿cierto? O sea, estará la información a tiempo. Hay que tomar de alguna u otra manera una decisión. Equilibrio entre costo-beneficio, equilibrio entre características cualitativas, imagen fiel y presentación razonable. O sea, estas son algunas de las limitantes que puede haber en la generación de información financiera, que también está como parte fundamental de las hipótesis que tienen las normas internacionales. Ahora sí, los principios de contabilidad, que era lo que nosotros teníamos, que estamos hablando de esas paginitas apenas que usábamos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué decían? Entidad, negocio en marcha, periodo contable, registro, unidad de medida, realización. Los que establecen las bases de cuantificación, devengo, valor histórico, revelación suficiente, importancia relativa, uniformidad, conservadurismo. Esto es lo que nosotros teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Si uno lo analiza profundamente, ¿qué tan diferente es de la filmina que acabamos de ver? Ya, si las comparamos, o sea, ¿qué tan diferente es esto que acabamos de ver de lo que vimos en la otra de las hipótesis básicas que tienen las normas internacionales de información financiera? La respuesta es, voy a poner las últimas, que eran las de operación, balance de situación, resultados y estado de... ¿Qué? ¿Pero qué tan diferente es? Casi nada. O sea, porque los principios de contabilidad, así, o sea, digamos que las hipótesis, entonces, para hablar de acuerdo con el NIF,
Pero los principios básicos son los que se generan después. Los principios específicos siguen siendo, a pesar del paso del tiempo, siguen siendo prácticamente iguales. Eso es como decir que hace 40 años, si yo tomaba una compañía, tenía una cuenta que se llamaba Caja y Bancos, y la tomo hoy, y ¡qué sorpresa! Hay una cuenta que se llama Caja y Bancos. Y me sorprendo de que en 40 años la compañía sigue teniendo Caja y Bancos. ¿Me explico? Si me sorprendiera de eso, ¿en qué mundo vivo? Entonces, a lo que estamos diciendo es que algunas cosas son inamovibles. Claro, hemos venido mejorando, no estoy diciendo que no, tal vez ahora hemos agregado otras cosas, pero en el fondo es lo mismo. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo que es lo mismo? Las bases fundamentales. Las bases fundamentales son las mismas. Y por eso es que las bases están ahí donde están, abajo, ¿verdad? Lo que uno va construyendo hacia arriba, pero la base sigue estando. Vamos construyendo, sí, pero ahí sigue estando el concepto básico. Y eso es lo que tenemos. Entonces, estamos bien en el sentido de que lo que alguna vez tuvimos y que llamamos principios de contabilidad, en realidad no podríamos darle el nombre de principios per se, eran más bien las bases fundamentales. O sea, porque para decir que habíamos desarrollado principios tendríamos que haber hecho algo más, un poquito más de cuerpo, ¿no? Por el momento, digamos que lo que nosotros hicimos en aquel tiempo fue sembrar la semilla, pero no la dejamos crecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la semilla ahí está, que tiene los mismos fundamentos, lo tiene, que tiene la misma fuerza en cuanto a concepto, lo tiene, pero no lo desarrollamos. Solo por variar, entonces, ya que aquí hay muchísima influencia, hace 15, 20 años, la mayor parte de la gente que trabajaba, sobre todo con empresas de cierto tamaño y con algunas firmas, en realidad ni siquiera usaban los mexicanos. Eso es una mentira. De verdad que ellos usaban los US GAAP. O sea, esa es la realidad. Hace 15 años esa era la verdad. O sea, usted le hablaba a cualquiera del FAS 52 y se lo sabía de memoria. Sabía cómo usar el FAS 52. Entonces, así era como funcionaba Costa Rica hace unos 15 años. Entonces, la influencia hace unos 15 años en realidad era de los principios norteamericanos. Era bastante fuerte. Y de hecho, así también enseñaban las universidades mucho con esos textos. Principio de regularidad, consistencia, sinceridad. Me gustó ese. Sinceridad, suena bonito, ¿ah? Sí, sí, como honestidad, pero ellos le dicen sinceridad, man, en pura vida. Principio de permanencia de métodos, o sea, que uno no cambia, por ejemplo, de webs a peps cada vez que le da la gana. Ese tipo de cosas no se podían hacer. La no compensación, continuidad, prudencia, periodicidad. Si ustedes lo ven, lo mismo. Está fallando. No. Bueno, ahí está. Unidad monetaria, periodo de tiempo, costo histórico, pareo. ¿Qué es pareo? Matching, ¿qué es pareo? Asociación de ingresos con gastos, ese es el matching. Divulgación completa, limitación, efectividad, materialidad, consistencia y conservacionismo. Otra manera de decir, conservadurismo. Ambas aceptaciones son válidas, ¿okay? La acepción de conservacionismo es válida. ¿Esto qué demuestra? Y estos son de los US GAAP. Lo que estábamos diciendo, o sea, la base sobre la que estamos desarrollando los principios es prácticamente similar en todos lados. Ahí no es donde está la diferencia. Porque alguna gente de verdad también a veces quiere buscar las diferencias donde no están, ahí no están. ¿Okay? Don Manuel ahora va a desarrollar esta parte, entonces no voy a hablar del plan de convergencia que existe, me lo voy a brincar. Y vamos a hablar ahora sí de los retos, y ahí sí me meto en la parte fiscal, ¿ok? Lo que se decía hace un rato, ¿ok? La mayor parte de las entidades en Costa Rica son negocios pequeños, ni siquiera vamos a decir medianos. Yo creo que si tomamos ese 93%, la mayoría van a calificar realmente como pequeños y ni siquiera medianos. ¿Estamos de acuerdo? Medianos deben ser muy pocos. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que todas estas empresas en realidad preparan su contabilidad sobre la base fiscal. Y yo no entiendo por qué hay tanto problema en decirle a las cosas como son, ¿cierto? Como decía un expresidente de ustedes, si camina como un pato, si hace como un pato, si huele como pato, debe ser un pato. Compañero, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar igual con esto? ¿Para qué hacen la contabilidad la mayor parte de estas pequeñas empresas? Para el fisco, la base que han decidido tomar
tiene nombre, es la base fiscal.